Del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mientras caminaba a orillas del mar Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Hola amigos y amigas. En una ocasión, un padre le dijo a su hija: «Querida, necesito que cortes el césped en el patio». La niña dijo: «Sí, papá, lo haré». La niña fue a cortar el césped y le dijo: «Papá, ya he terminado». El papá fue a verificar el trabajo y se dio cuenta de que había un pedacito que la niña no había cortado. Le dijo: «Hija, no has terminado del todo». La niña le responde: «Papá, ahí no he podido cortar». Cuando el padre va a verificar, se da cuenta de que había allí, en ese lugar, una tortuga. Moraleja: cuando hay amor, a veces hay desorden. Cierto que no podemos tomarnos de esta frase para tener una buena excusa para vivir desordenados. Sin embargo, deberemos saber que Jesús ha provocado un cierto desorden y que a la vista de los demás ha vivido un cierto desorden social, religioso. ¿Por qué? Porque no ha coincidido en tantas cosas con los sistemas sociales, políticos, religiosos de su tiempo. Jesús es la luz, y la luz muchas veces molesta a la oscuridad. Así como cuando nosotros estamos durmiendo y alguien nos enciende la luz, de pronto nos sentimos como molestos, decimos: «Apaga la luz». Esta presencia de Jesús, que es luz, ciertamente es una presencia molesta en las tinieblas y en la oscuridad. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice que cuando Judas comió del pan, salió inmediatamente, y dice el escritor del Evangelio: era de noche. ¿Por qué dice Juan era de noche? Porque está diciendo algo con esta noche que no solo es parte del día. En pocas palabras, Juan, para describir una escena dramática, entonces pone esta expresión: era de noche. Se trata de un hombre a merced de sus proyectos de locura, que finalmente abandona a Cristo luz y viene devorado por esta oscuridad. Quien se ha precipitado en las tinieblas del vicio, de la mentira, de la injusticia, espera también un rayo de luz que le anuncie el fin de la noche y el inicio de un nuevo día. Jesús, vemos en el Evangelio, se traslada hacia Cafarnaúm, cambia de domicilio. Jesús, que vivía en Nazaret, se va a vivir a Cafarnaúm, a la casa de Pedro, unos 47 kilómetros desde Nazaret a Cafarnaúm. Jesús le pide prestado a Pedro su casa. Ahí, alrededor del lago de Tiberíades o del mar de Galilea, ahí Jesús va a llevar adelante su vida pública. El Evangelio habla de esta Galilea de las naciones.
en esta región situada en la periferia de la Tierra Santa, en esta Galilea de los paganos o de las naciones, es lo mismo, Jesús va a iniciar su misión y con esta elección indica quiénes son los primeros destinatarios de su luz. ¿Quiénes son entonces? No son los judíos puros del templo, sino los excluidos, los alejados. En el capítulo 9 del profeta Isaías está presente el texto que acabamos de leer, el cual cita el evangelista. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. El evangelio de hoy dice que Jesús deja Nazaret y se establece en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí. Vamos a ver entonces de qué se trata este Zabulón y Neftalí. Son 2 de las 12 tribus de Israel. Lamentablemente, estas 2 tribus estuvieron entre las que abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento denunciaron esta pecaminosidad de estas tribus norteñas que finalmente fueron vencidas por los asirios en el año 722 a.C. A su vez, ellos trajeron algunos gentiles a Israel y esta Galilea entonces llega a ser una población mixta, un lugar oscuro y confuso. Fue aquí donde la necesidad era tan grande, donde la gente era considerada ruda, atrasada, tosca, el lugar en que Jesús inicia su ministerio pastoral. Jesús no inicia su ministerio pastoral en un ámbito religioso, sagrado, en el ámbito del templo, sino aquí, entre estos que eran considerados paganos. Esto nos hace pensar en lo que insiste el Papa Francisco muchísimo en este tiempo, en una iglesia en salida, en una iglesia al encuentro. También desde hace mucho tiempo se está hablando de una iglesia que es iglesia en estado permanente de misión, de la periferia al centro. Entonces, el hecho de que Jesús haya iniciado su ministerio público en este ámbito entre los paganos nos está indicando también a nosotros un estilo pastoral. El pueblo que se halla en tinieblas ha visto una gran luz. Ahora veamos cuáles son las nuevas regiones de oscuridad donde debe brillar esta luz de Cristo. Podríamos decir que no solo son regiones geográficas desde el punto de vista de un mapa, sino que también son, podríamos llamarle, lugares existenciales, mentalidades que ciertamente pueden tener muchas cosas positivas, pero que también tienen su parte de oscuridad y necesitan ser iluminadas por esta luz de Cristo. Por ejemplo, este tiempo de la posmodernidad en la cual nosotros estamos viviendo es un tiempo en el cual el hombre tiene una voluntad light, liviana, como dice aquel libro, El hombre light, un hombre acomodado a el momento presente. Algunos dicen que los seres humanos en este tiempo somos como los vehículos. Antes los vehículos eran quizás sin ningún chiche, sin ningún lujo, pero eran muy duros, eran muy fuertes. Hoy ciertamente los vehículos en un automóvil tenemos muchos lujos, sin embargo son débiles. Esta es parte de lo que podemos llamarle este hombre posmoderno. Luego la New Age o la nueva era, esta religión sin religión, o en todo caso religión sin Dios, que no es una filosofía y tiene aspectos filosóficos, no es una religión y tiene aspectos religiosos, no es una ciencia y tiene aspectos científicos,
Ciertamente esto tiene mucho de oscuridad y es ahí donde debe penetrar esta luz de Cristo. Luego hablemos también de la ideología de género, de algunas posiciones feministas extremas que necesitan esta luz del Evangelio, sin nombrar ciertamente las ideologías tradicionales, el capitalismo, el marxismo. La luz de Cristo debe penetrar entonces en estos nuevos lugares oscuros. Jesús inicia su predicación diciendo: conviértanse, el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa conviértanse? ¿Qué significa conversión? Conversión significa cambio de mentalidad. Entonces significa, yo estaba caminando en esta dirección, debo volverme hacia atrás y tomar otro camino. ¿Por qué? Despertar. Eso es conversión, despertar. ¿Por qué? Porque Dios se hizo cercano. Esta cercanía de Dios está presente en Jesús de Nazaret. Él es el reino de Dios. En Él se hace presente el reino de Dios. Porque el reino de Dios está cerca, no significa que está llegando el fin del mundo. Significa que está entre ustedes porque Jesús es el reino de Dios. Él mismo hace presente a Dios. Esta conversión entonces va a significar dejar de lado cosas que no necesitamos y ponernos al servicio de personas que sí nos necesitan. Para llevar a cabo esta empresa, esta tarea de predicar el reino de Dios, de invitar a la conversión, Jesús va a necesitar discípulos, elige a sus discípulos. Jesús necesita de nosotros para la instauración de este reino de Dios. Necesita colaboradores. El Evangelio de hoy va a decir que llamó a estos discípulos, a estos 4 primeros, y los convierte entonces en pescadores de hombres. ¿Qué significa que los haya convertido en pescadores de hombres? En el simbolismo bíblico, el mar era la morada del demonio, de las enfermedades, de todo lo que se oponía a la vida. El mar es profundo, peligroso, misterioso, terrible. En el mar se pensaba que vivían los monstruos y en el mar estaban inseguros incluso los marineros más seguros. Entonces, sacar del mar significa sacar de estas fuerzas del mal y llevarlo entonces a las aguas de la salvación. El Evangelio dice que estos discípulos inmediatamente dejan las redes a su padre y siguen a Jesús. ¿Qué significa esto? En el pueblo judío, el padre era el símbolo del lazo con los antepasados, del apego a la tradición. En esta dependencia del pasado, entonces se expresa una dependencia de las tradiciones y ciertamente hay una invitación a romper con todo aquello que se convierte realmente en un impedimento para acoger esta novedad del Evangelio. Al final termina el Evangelio diciendo que Jesús recorría toda Galilea enseñando, proclamando y curando. Aparecen entonces 3 verbos: enseñar, y por lo tanto Jesús es la luz para todo hombre. Enseñar, dar señal, es luz. Predica, ¿qué cosa? La buena noticia, es decir, anuncia una palabra de esperanza, asegura que el amor de Dios es más fuerte que el mal del hombre y finalmente cura a los enfermos. No se limita Jesús a proclamar la salvación, sino que la lleva a cabo con hechos concretos, mostrando a los discípulos entonces que tienen que hacer esto, deben crear a través del anuncio del Evangelio hombres nuevos. ¿Para qué? Para que exista una sociedad nueva, para que exista un mundo nuevo. Hasta la próxima.